Doctor, buenas tardes. Aló, aló, Doctor, buenas tardes. ¿Puede escuchar? tardes. Puede comenzar, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya en 2 minutos empezamos. ¿Está bien? Ok, doctor, está bien. Aló. ¿Me Está bien, escuchan doctor. todos? Aló, Juan Pablo. Doctor, sí se escucha. Ya empezamos, ¿ah? Ok, doctor, comience. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien, puede Ya, comenzar. muy bien. Juan Pablo, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la exposición de nuestra clase siguiente, correspondiente a bioseguridad. El término bioseguridad, que ya seguramente ustedes la conocen, es una consideración que está tomando mucha importancia en tus últimos años, en tus últimos 5 años, y mucho más todavía a partir del año pasado, 2020, dada la pandemia que ha ocurrido en el mundo, y donde pues dentro de las medidas rigurosas, dentro de los protocolos de evitar esta contaminación, esta infección de este virus, de este grupo de virus, la bioseguridad ha tomado pues una relevancia muy importante. Entonces aquí vamos a revisar una serie de conceptos relacionados con todo lo que signifique la bioseguridad, tanto interna como externa, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, el contacto con todos los elementos, con todos los factores que significan la atención, que significan la seguridad, no solamente del paciente, de la persona que se atiende, sino también del personal médico y demás profesionales de la ciencia de la salud. Entonces, los procedimientos de bioseguridad. Como sabemos entonces, les he mencionado, la bioseguridad pues, comprende un conjunto de procedimientos técnicos y biológicos también que se practican diariamente y que no hay que dejar pasar ni olvidar por todo el personal médico y técnico de los laboratorios de diagnóstico, de intervenciones de tratamiento, etcétera, en los laboratorios o en los ambientes quirúrgicos de cobaltoterapia, radioterapia, quimioterapia, en los institutos o en los centros de trasplantes, etcétera, de centros experimentales, farmacológicos, microbiológicos, etcétera. Estos procedimientos, pues, tienen, en conclusión, elementos que tienen que estar directamente ligados con estas actitudes. Primero, es proteger a todo el personal de estos laboratorios, de estos servicios, de estos ambientes que hemos mencionado. Y de esa manera evitar pues que el personal pueda ser infectado o pueda exponerse en forma importante o en forma positiva para que puedan ser infectados.
Otro procedimiento es, otra medida es de evitar la contaminación del personal médico y demás profesionales, sobre todo cuando se recepciona muestras biológicas o material de biopsias o material obtenido de procedimientos directos del paciente y que tienen que ser pues debidamente tratados, y también para evitar pues algunos resultados que no son los adecuados. El otro elemento es que con estas medidas de bioseguridad, estos procedimientos nos permiten mantener que los microorganismos infecciosos dentro del ambiente de laboratorio, o sea, evitamos tener estos ambientes libres de esta probable contaminación y mantener pues mantenerlos, porque se trabaja con cepas, se trabaja con animales inoculados, se trabaja con una serie de artefactos biológicos que pueden, si no se guardan las medidas de bioseguridad, pueden ser probablemente peligrosos y lograr infectar al personal. Los factores importantes que generan los diferentes grupos de riesgo de estas medidas son los microorganismos patógenos, especialmente los que tienen esa capacidad de infectar, de invadir, de producir toxinas, de virulencia, de patogenicidad. Entonces, por ello es muy importante pues conocer los diferentes tipos de microorganismos que tienen esta particularidad de ser infectantes, y con ello se tiene que tomar las medidas de bioseguridad en los espacios respectivos, y este es un trabajo que tiene que ser dirigido personalmente por el médico o por el profesional de la salud encargado y responsable de ese ambiente, de ese laboratorio, de esa sala de trabajo experimental. También los microorganismos pues que tienen esa capacidad de infectar se clasifican pues en grupos de riesgo fundamentalmente, así como tenemos grupos de riesgo desde el punto de vista epidemiológico para determinar la capacidad de evolución de estos microorganismos en las medidas de evitar estos riesgos de infección por estos microorganismos. Tenemos pues que nos van a permitir medir la capacidad infectante de los microorganismos en función de su patología, de su virulencia, de su intensidad de penetración. También nos va a permitir evaluar los modos de transmisión que utilizan estos microorganismos. Sabemos que pueden ser a través de gotitas de Fluché, de aerosoles, de contacto directo, de procesos respiratorios dentro del ambiente contaminado, etc. Y con ello determinar pues si estos microorganismos pueden prevenirse o no. Y para ello tenemos que utilizar los segmentos, los procedimientos de inmunización, por ejemplo, las vacunas, o a otras medidas de lograr evitar estas características patógenas, estos modos de replicación, de contaminación, y prevenir de esa manera, que es una medida muy importante. La prevención es fundamental. Y con ello, pues, se tiene que disponer de medidas eficaces, de medidas ponderables para el tratamiento contra estos microorganismos. Y por ello es necesario inmediatamente elaborar la evaluación clínica con todos los antecedentes y con todas las características para aplicar las terapias correspondientes, el uso de antibióticos, de viricidas, de
antimicóticos, etcétera. Entonces, en este cuadro les voy a mostrar, en estos cuadros les voy a mostrar cómo pues se clasifican los grupos de riesgo en función de los diferentes microorganismos infectantes. Acá tenemos por el lado izquierdo los grupos de riesgo y por el lado derecho los microorganismos relacionados con estos grupos. Llamados grupo de riesgo 1. Aquí tienen ustedes que se agrupan diferentes microorganismos que tienen poca capacidad o nula en cuanto a riesgo que pueden provocar. Giovanita, ¿qué pasó? Ahí estoy. No, ahí. Decíamos que en este grupo de riesgo 1 están los diferentes patógenos o microorganismos que tienen escasa capacidad o nula de producir una enfermedad infecciosa, de producir una patología determinada. Y dentro de este grupo más resaltante se encuentran las acantamoebas, el género Plasmodium, que está relacionado con la malaria, los protozoarios en general, los helmintos, sobre todo los helmintos de ubicación intestinal. En el grupo 2 son pues agrupados todos estos microorganismos, todos los patógenos que pueden ya provocar directamente una enfermedad en el hombre y tienen un riesgo moderado que pueden ser controlados o prevenidos en forma inmediata. Y si que estos tienden o llevan a provocar en el personal de laboratorio, tienen que ser inmediatamente sometidos a un tratamiento y a una recuperación. Dentro del grupo de riesgo 2 están clasificados el Acinetobacter, tenemos las areomonas, las borretelas, las bartonelas, sobre todo las baciliformes, el género Clostridium, Corynebacterium, Entamoeba, histolítica, Nola coli, que se separa en otro grupo, la Escherichia coli, sobre todo las enteropatógenos, la Leishmania, el Mycobacterium, excepto la Mycobacterium hominis, que es del grupo riesgo 3, Treponema, Vibrio, Neisseria, las salmonelas, tanto la especialmente la paratífica A, la Shigella, la Yersinia, las pseudomonas, los estafilococos, el Campylobacter, los hemófilos, leptospiras, el virus de la hepatitis B, está considerado también en riesgo 2. Entonces, todos estos microorganismos los vamos a estudiar en el transcurso de nuestro curso, uno por uno de estos, individualmente o agrupados en características similares. En el riesgo 3 tenemos pues, comprenden a todos los patógenos microbianos que pueden provocar ya enfermedades ya de tipo grave en su mayoría. Entonces, necesariamente tienen que ser sometidos a un diagnóstico específico y a un tratamiento inmediato. Y limitarlos, pues, para evitar a veces en el tratamiento, evitar los irracionales, para que de esa manera puedan evitar generarse cuadros complicados o efectos colaterales
o cuadros iatrogénicos en algunos casos. Aquí tenemos en este grupo a la brucela, al litoplasma, capsulato, el Mycobacterium tuberculoso huminis, variedad huminis que les mencioné, el Mycobacterium bovis, que es a partir de donde se trabaja para la obtención de la vacuna de la BCG, la Paracoccidioides brasiliensis, tenemos la Taenia solium, la Trypanosoma cruzi y la Yersinia pestis. Ya el factor 3 son microorganismos ya que en su mayoría son patógenos semi-invasivos o en algunos casos invasivos. En el grupo 4 tenemos ya a los microorganismos que producen ya enfermedades graves en su totalidad en el ser humano. Y en muchos de ellos a veces no hay tratamientos, especialmente las virales. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, al virus de las inmunodeficiencias, todos los virus de las inmunodeficiencias. El virus VIH-1, VIH-2 y el VIH-3, que está ya en finales de su taxonomía real por los estudios que se están realizando. Tenemos al virus de la fiebre interhemorrágica, ébola. Aquí hay que arreglar los virus de todos los virus de influenza, los virus, el último grupo que estamos soportando como pandemia el mundo, el grupo de los coronavirus, los virus de la hepatitis C, D, E, todo el complejo del virus del grupo viral, la fiebre amarilla, dengue y muchas otras enfermedades virales que no tienen un tratamiento específico, pero sí pueden tener alguna medida de prevención, como son las vacunas. Acá tenemos entonces cuáles son los más o menos niveles y grupos que tienen que aplicarse como medida de bioseguridad. A todos los agrupados en el riesgo 1 tenemos que tener un esquema, una plataforma de bioseguridad a nivel de laboratorio básico y a nivel de la bioseguridad tipo 1. Ejemplo de estos laboratorios, de estos ambientes, son los laboratorios de enseñanza, donde se hace directamente los procedimientos experimentales con los señores alumnos de cualquiera de las especialidades, ya sea en microbiología, parasitología, histología, embriología, genética, anatomía, etcétera, etcétera. Y entonces, generalmente esto ocurre en los laboratorios de las universidades, específicamente, no de otros laboratorios mucho más sofisticados o más complicados. Y los equipos generalmente, para el primer caso, no hay mayormente equipos complejos, no hay mayor problema de tener estas medidas de bioseguridad, porque son equipos controlados, calibrados, sencillos en su mayoría. Y solamente se necesitan pues mesas específicas, mesas especiales para poder trabajar en forma abierta todos los experimentos. En el riesgo 2 que hemos señalado, ya se necesita un laboratorio básico y también el nivel tiene que ser a nivel de un tipo de bioseguridad tipo 2. Aquí tenemos ya que se utilizan servicios de atención primaria de salud, toma de muestras fecales, urinarias, nasales, ópticas, etcétera. Y ya se emplean generalmente estos equipos, estos ambientes en los hospitales de nivel primario o de nivel 1 o en todos los centros de diagnóstico básico. Para ello necesitan, pues generalmente se tiene que tener disponibles las mesas especiales construidas especialmente para el laboratorio, tienen que ser descubiertas, cámaras de seguridad,
procedimientos para evitar y para destruir elementos o cargas biológicas, etcétera. En cuanto al grupo de microorganismos de riesgo 3, tenemos que ya se necesitan laboratorios mucho más amplios, llamados los laboratorios de contención, donde no solamente se reciben las muestras, sino se preservan, se conservan en ámbitos especiales, se procesan con métodos inmediatos para poder evitar su desecación o su descomposición rápida, sobre todo en procesos bacterianos. Y el nivel de bioseguridad, por lo tanto, es el nivel número 3. Aquí ya es un diagnóstico especial que se hace con cada una de estas especies, utilizando generalmente cámara de seguridad biológica, cámara de seguridad de contención, para atender procesos primarios para todas las actividades que se van a necesitar para estos procedimientos. En el riesgo 4 ya tenemos que tenemos que disponer de laboratorios de contención mínima para poder trabajar estos microorganismos de riesgo 4. Y los niveles de bioseguridad que tienen que aplicarse son de tipo 4. Y para ello tenemos que tener ya unidades para diagnóstico patógeno, especialmente con los cuidados y los aditamentos necesarios para evitar y trabajarlos en forma inmediata. Se tiene que disponer obligadamente de cámaras de seguridad, ¿no?, de contención y mantenimiento de riesgos biológicos de la clase 3, o ropa de personal también que se utilizan, cámaras para esterilización a presión especial o aire filtrado que se emplea también en estos niveles, y con algunas sustancias de origen químico o, por ejemplo, o de físico, como la luz ultravioleta, que se emplea hoy en día en todos los ambientes de cirugía, laboratorio de trasplantes, etcétera. Algunas reglas que se utilizan en los laboratorios y en los niveles de bioseguridad 1 y 2, especialmente en los hospitales con mucha frecuencia, y en las aulas o laboratorios de trabajos experimentales de las universidades, especialmente en las facultades de medicina y otras similares para la instrucción y la capacitación del personal de salud. En primer lugar, tenemos la regla general, que es del ambiente. O sea, tenemos que colocar dentro del ambiente de trabajo estas indicaciones impregnadas en un rótulo, como es, por ejemplo, riesgo biológico, ¿no?, que se coloca generalmente en las puertas de entrada de manipulación de estos microorganismos, y también poner ese término de esa sigla de riesgo 2, donde se va a poner generalmente en práctica todos estos trabajos. En los laboratorios de este nivel tienen que ser sumamente esterilizados, aseados, mantener una limpieza absoluta y permanente las veces que sea necesario, y no permitir que se acumule ningún material de desecho durante los trabajos que se realizan. Y para ello indicar también en los recipientes especiales esterilizados que se tiene que ir eliminando estas soluciones que tienen estos factores de infecciosidad. No se debe barrer el piso, por ejemplo, en seco,
ni encerar, solamente es limpiar, secar con sustancias bactericidas, viricidas directamente. En las mesas de trabajo también tienen que estar permanentemente descontaminadas, ¿no? Tanto al inicio como al final de la jornada laboral experimental. Y en caso que haya accidentes y sean derramados sustancias con probables elementos contaminantes, se tiene que inmediatamente esterilizar, se tiene que aplicar las medidas de contención respectivas. También en muchos laboratorios, muchos ambientes, a pesar de ser sumamente cerrados, herméticos, controlados, sin embargo siempre hay filtración de polvo del medio externo o dentro del medio ambiente por las degeneraciones de algunos utensilios de la sala de laboratorio. Y ello tiene que ser generalmente limpiado, desempolvado con telas especiales, no con cualquier tejido, y de esa manera lograr que los elementos infectantes sean destruidos y sean eliminados. Y que si esto no fuera posible, hacerlo con unos plumeros que hay hoy en día especiales impregnados con sustancias desinfectantes bactericidas. También en los laboratorios, en los centros de investigación, etcétera, se dispone hoy en día de una ventilación mecánica apropiada. Es decir, las ventanas ya tienen que ser cubiertas con unas mallas específicas, unas mallas especiales que están generalmente provistas de mosquiteros, y de esa manera se tiene que eliminar, ¿no?, los espacios o las filtraciones de tragaluces y claraboyas, por un lado. También debe haber un programa de lucha contra los insectos y los roedores que pueden presentarse en estos espacios. Y también se debe tener a la mano en estos ambientes extinguidores específicos, especiales, que tienen que ser utilizados en caso de que haya algún peligro o alguna posibilidad de un incendio o de un cuadro o de un ambiente inflamatorio, chispas, etcétera. Cortocircuitos y tantas otras cosas que pueden ocurrir de forma accidental en los ambientes o laboratorios de investigación de trasplantes quirúrgicos, etcétera, experimentales. Otro elemento sumamente vital es el personal de trabajo en estos ambientes en general. En estas zonas de los laboratorios de los diferentes niveles no se puede permitir que el personal pueda comer, pueda beber, pueda fumar, pueda guardar alimentos, ni aplicarse cosméticos, o sea, a manipular una serie de artefactos corporales, etcétera. En el laboratorio, como vemos, es de uso de exigencia absoluta, obligatoria, la utilización de batas, de los mandiles, de las chaquetas, pero siempre las batas tienen que cubrir, o los mandiles tienen que cubrir todos estos espacios. Es decir, el uso de los uniformes de trabajo apropiado. Todo el material que se emplea no debe ser empleado fuera del laboratorio.
no se puede salir del laboratorio o de los centros de experimentación hacia la parte exterior con esta vestimenta, cambiarse y dejar todo este material dentro de los ambientes para que sean tomados finalmente por el personal encargado de la limpieza, de la esterilización, de las desinfecciones, etc. No irse, por ejemplo, a la cafetería o irse a una sala de descanso con el material que se ha trabajado en el respectivo ambiente. Toda la ropa que se emplea en el trabajo del día a día no debe guardarse en los mismos armarios que la ropa que se guarda, que es la ropa personal del tránsito, que uno sale del centro de trabajo, del hospital, hacia la calle o hacia el domicilio. Y todas las personas también que tienden a usar, por ejemplo, cabelleras largas, el cabello largo, pero se deberán utilizar los gorros especiales que se disponen hoy en día y mantenerlo amarrado el pelo hacia atrás. De esa manera, los cabellos largos que constituyen un peligro o una posibilidad para poder ser tomados en algunos accidentes. Por ejemplo, cuando se trabaja con mechero, con factores o elementos de esterilización, entonces puede ser lugar a una quemadura o puede dar lugar a una serie de infecciones, contaminaciones y provocar riesgos de alteración de la parte orgánicas externas del personal. Y de esa manera, esto no evitar que se produzcan estos accidentes. Así como también no utilizar pues los brazaletes, los relojes, los collares en todo momento para cuando se va a realizar los trabajos dentro de estos ambientes. La otra recomendación importante en bioseguridad es cuando se trabaja fuera de la zona, la parte externa. Y para ello debe haber espacios para guardar la ropa que uno utiliza en el tránsito del hogar al centro de trabajo, al hospital o al instituto o a la institución de trabajo. Y todos los objetos personales, la ropa personal, se deben tener en estos ambientes especiales, así como también disponer de un ambiente especial para aprovechar los alimentos y las bebidas de alimentación diaria que se utiliza. Todo el personal de los laboratorios, de los centros de experimentación, etcétera, deben pues recibir permanentemente la evaluación médica correspondiente para evitar que puedan ser contaminados, puedan ser infectados en forma directa o en forma indirecta de todos estos microorganismos que pueden ser peligrosos y pueden ser nocivos para su salud. Otros elementos que son permanentemente trabajados en los laboratorios y en los espacios de experimentación, de trabajo, de todo lo que significa la investigación y el diagnóstico, son el procedimiento de las muestras y todos sus otros componentes para poder obtener a partir de ahí los diagnósticos etiológicos respectivos. El uso de guantes en todos los trabajos de riego debe ser obligatorio. Nunca se debe trabajar sin utilizar los guantes para cualquier manipulación,
tanto de recepción como de trabajo de los diferentes procesos o muestras, biológicas que se utilizan, ¿no? Como sabemos, puede ser sangre, material infeccioso, ¿no? Animales infectados, tejidos, muestras de esputo, muestras de contenido gástrico, muestras ópticas, secreciones oculares, etcétera. Ya ustedes han trabajado esto en bioquímica y en nuestro curso haremos también, se hace una utilización permanente de pipetas, micropipetas, pero esta vez por la plataforma virtual no será posible, pero siempre todos los trabajos experimentales en los laboratorios es el uso importante, imprescindible en muchas prácticas, en muchos procedimientos, en muchos trabajos de experimentación, la utilización de pipetas. Para ello se debe tener pues el cuidado y el tratamiento previamente de las pipetas, que es material de vidrio, en las esterilizaciones por calor seco o flameado directamente. Tampoco pasar, por ejemplo, la lengua o los labios para tratar de humedecer las etiquetas de los frascos, del material que está siendo depositado, donde están siendo depositados las muestras biológicas. De esa manera, evitar pues que esto vaya directamente a la boca, fundamentalmente. El lavado de manos ya lo hemos hecho, tanto antes como después de realizar todos los trabajos quirúrgicos, de cirugía, de experimentación, de trasplantes, de laboratorio, las diferentes pruebas en los diferentes laboratorios, banco de sangre, centro de transfusión, etcétera, etcétera. Entonces, es el lavado de manos, como hemos dicho, que es una medida universal, importante, imprescindible. Lavarse a cada momento, en cada momento, las manos con jabón o con soluciones bactericidas, viricidas. Entonces, también es proteger los ojos y la cara, que son fundamentales, especialmente los ojos, que son los órganos que nos van a permitir observar directamente, tanto directa como al microscopio, de los diferentes impregnaciones que se tienen que realizar durante los trabajos de los laboratorios. Y de esa manera se tiene que evitar pues algunas gafas especiales, algunas viseras o algunos elementos de bioseguridad que no van a permitir evitar estos accidentes. También es una recomendación de bioseguridad mantener pues las puertas de los laboratorios, de los ambientes utilizados, cerrados en primer lugar, y evitar pues que a ello entren niños, entren personas vulnerables, y que de esa manera pueden ser motivo de infecciones o de accidentes, de contaminación. También para manipular los diferentes productos biológicos, las diferentes muestras, inclusive algunos pacientes directamente que se les tiene que tomar muestras, o punciones de material quirúrgico, etcétera, etcétera, no se deben utilizar las jeringas en forma directa, y
tampoco utilizar las agujas hipodérmicas. Se deben usar para ello las pipetas automáticas, que son ya las que son apropiadas como unos implementos complementarios para ser utilizados y no tener el contacto ni con la boca, ni tratar sin guantes toda la manipulación. Es decir, sobre todo en estas muestras líquidas, no se debe utilizar nunca jeringas ni agujas hipodérmicas. Todos los materiales también tienen que ser tratadas y decontaminadas antes de eliminarlos, no trabajarlos e inmediatamente llevarlos a el espacio de recepción o de eliminación. Siempre tratar de descontaminarlas, de desinfectarlas con las sustancias químicas apropiadas y de esa manera llevarlo a los depósitos o a los espacios de eliminación de estos productos biológicos, médicos, quirúrgicos, y de esa manera trasladarlos en materiales o en bolsas plásticas especiales para ser esterilizadas finalmente en las autoclaves o en los espacios con luz ultravioleta. También es importante señalar el desplazamiento de este material, como hoy día se está recomendando de forma muy rigurosa para llevarlos a una decontaminación total, lejos de los ambientes domiciliarios, dentro de los espacios que tienen que ver con el tránsito de seres humanos, y tener o disponer de espacios especiales para poder eliminar todos estos desechos médico-quirúrgicos. En el sistema de desagüe también que debe existir tanto en los hospitales en general como en los centros de experimentación, en los centros de laboratorio, en los centros quirúrgicos, etcétera, tiene que revisarse permanentemente estos mecanismos de desagüe, el tránsito de líquido, de agua y de otros elementos, gas y otros con factores de dilución, para que de esa manera puedan ser decontaminados, puedan ser neutralizados o inactivados. Todos estos hay que someterlos también a limpieza periódica o mantenerlos en congelación o en refrigeración, especialmente los sueros, especialmente las proteínas, todos los elementos, plaquetas que van a ser transfundidos, mantenerlos en estas condiciones. Y también se almacenarán en estos ambientes especiales todas las sustancias, antídotos, proteínas, sueros, etcétera, que se van a utilizar posteriormente, así como también las mascarillas, guantes empleados durante la limpieza también tienen que ser sometidos a tratamientos de esterilización, de limpieza en general, y todo esto evitar pues que se produzcan se produzcan factores de riesgo de la contaminación, y de esa manera también hacer los controles permanentes de los factores que generen probables accidentes en el trabajo de los laboratorios. La otra parte que tenemos que enfrentar en el trabajo diario de los diferentes centros hospitalarios, dentro de los laboratorios y de los centros de experimentales, etcétera, es tomar las medidas en caso que se produjeran alteraciones o accidentes en estos
espacios. Para ello se debe tener en cuenta las inoculaciones accidentales que pueden producirse, algunos cortes, algunas abrasiones, algunas quemaduras grandes o pequeñas de grado 1, de grado 2 o de grado 3, ¿no? Para ello se debe inmediatamente quitar la ropa protectora de la persona afectada, lavarse las manos y las partes lesionadas con bastante agua y jabón y aplicarse un desinfectante inmediatamente a nivel cutáneo para que de esa manera tener la atención inmediata, la atención médica inmediata y informar esto a causa de las heridas o accidentes que se debe tener para averiguar inmediatamente si hay o no hay presencia de microorganismos patógenos en forma especial. La rotura o derramamiento de recipientes también son procedimientos que ocurren con frecuencia en los centros experimentales, en los laboratorios de diagnóstico, etc. Cuando esto ocurre, siempre se debe relacionar, ya que estas muestras producen, pues, pueden extenderse y contaminar a través del piso de las mesas de trabajo, factores de contaminación, riesgo de contaminación. Con ello, inmediatamente se deben utilizar los filtros, los papeles de filtro o papeles especiales que hoy en día se le pone, o ponerle papel periódico para de esa manera absorber y evitar su propagación. Luego, eliminar esto y colocarle fenol, generalmente al 5%, para que puedan ser eliminados, puedan ser esterilizados en forma de procedimientos químicos. Todo esto, no olvidarse siempre que debe ser utilizado, manipulado, utilizando los guantes respectivamente. También es evitar ingerir, como hemos dicho anteriormente, alimentos o cualquier otro material orgánico que se pueda utilizar, que se pueda manipular en estos ambientes. Además, siempre hay que quitarse la ropa que utilizamos como protectores de la contaminación de microorganismos, y se tiene que disponer, pues, de estos materiales en forma muy especial, especialmente para el personal médico y para el personal auxiliar, para el personal de los servicios especializados y de atención general. Todos estos accidentes también tienen que llevarse un registro para de esa manera hacer los estudios estadísticos y ver con qué frecuencia hacia arriba o hacia abajo, o sea, en cantidad o mínima, pueden producirse en los centros de trabajo respectivos. La emisión de aerosoles también es sumamente peligroso, o sea, cuando uno va a toser, va a estornudar, siempre se debe tener en cuenta que hay emisión de aerosoles, y muchos de estos pueden ser peligrosos, y para ello se tiene que tener presente estas características, y para ello rotular en los espacios correspondientes, señalando prohibida la entrada, para de esa manera evitar que personal no adecuado, no indicado, puedan entrar a estos ambientes y ser presas de contaminación.
Luego también hay que controlar los tiempos que se debe utilizar los descontaminantes, que se tendrá que pasar por elementos o por sustancias químicas, físicas, para evitar las probables contaminaciones a nivel respiratorio. Con ello, resaltaremos entonces que las personas afectadas en estos casos pueden ser atendidas inmediatamente en los servicios médicos correspondientes. Algunos dispositivos para el uso de la pipeta, ya lo hemos señalado, ustedes lo han llevado en bioquímica seguramente, donde es una asignatura donde se trabaja mucho con pipetas, material de vidrio, y tener cuidado cuando se maneja los filtros bacterianos, los filtros para evitar el paso de hongos, bacterias, virus, y que no van a permitir pues someternos a un riesgo de contaminación. Así como tener bastante cuidado con los tapones o con los elementos que van a evitar el riesgo para aspirar, ponerle un prefiltro de algodón o algunos elementos que no van a permitir tener el contacto directo con estos dispositivos. El uso de las cámaras, constituidoría o cabina de seguridad biológica son elementos importantes en todos los centros de experimentación, en todos los centros de trabajos experimentales, en todos los ambientes quirúrgicos, de trasplantes, de hemoterapia, etcétera, se constituyen ambientes o cabinas especiales para ser sometidos previamente y evitar cualquier posibilidad de contaminación. Y también lograr que si es que esto hubiera, por ejemplo, al estornudar o al toser, la expedición de aerosoles, tenemos que evitar que estos contaminen el medio ambiente, el entorno, y para ello tendrán que hacerse instalaciones o aspiradores de estos elementos y de esa manera poder controlar cualquier riesgo de contaminación. Dentro de la cámara de seguridad se utilizan generalmente para diferentes procedimientos y tomar en cuenta que frente a aerosoles, frente a riesgo de infección transmitida por el aire, ¿no? Por los ambientes que puedan circular dentro de estos espacios, se tiene que trabajar en forma inmediata con la apertura de material esterilizado y llevarlo a envases sumamente limpios, estériles, para que todo material infeccioso pueda ser presa de una diseminación y producir cuadros de contaminación, de autoinfección. Y cuando se manejen a concentraciones elevadas o grandes cantidades del material infeccioso, tendrá que utilizarse pues estas cámaras en forma mucho más voluminosa. También se hace con los frascos y con los tubos con tapa de rosca, que se trabajan mucho. Y las autoclaves, que son sumamente importantes para realizar el material contaminado. Los procedimientos para la realización y la desinfección del material que hemos señalado ya significa tener pues todos los elementos, todos los procedimientos para llevar a cabo una esterilización y una desinfección. Todos estos términos de esterilizar, de desinfección, los explicamos ampliamente con los elementos, con los equipos que tenemos en nuestros laboratorios de microbiología.
que utilizamos para bacteriología, inmunología, bacteriología, micología, virología, etcétera. Entonces, allí lo decimos, por la ausencia de nuestros trabajos en forma presencial, solamente los mencionamos acá, pero eso tendrán que ser comentados también en su respectivo grupo de trabajo virtual, con sus respectivos jefes de práctica, sus docentes, jefes de mesa y jefes de todos los procedimientos prácticos. Todos estos son medidas que los mencionamos, pero son más que todo problemas de realizar dentro de los laboratorios, dentro de la mesa de trabajo. Los objetivos generalmente para esto es no solamente para preparar todo material que se recolecta y también del material que se recepciona para ello. Tenemos placas estériles, petris, tubos, pipetas, etc. También el lograr desinfectar a los materiales contaminados y preparar los materiales que se van a emplear en los diferentes procedimientos de aislamiento, de cultivo de las bacterias, de los hongos, de los virus, etc. Todo este material es imprescindible para el trabajo y conseguir los objetivos de aislamiento, de identificación. Esto ya les señalo solamente porque, repito, son métodos que se trabajan directamente en el laboratorio, con los equipos que tenemos nosotros en nuestros laboratorios de microbiología, de parasitología, en el segundo piso de nuestra facultad. Repito, por la limitación de esta plataforma, por producto de esta pandemia que estamos soportando, solamente les mencionaré que tenemos las autoclaves, las ollas de presión, de ebullición, que son trabajadas por calor húmedo. Tenemos también los hornos, el horno de Pasteur, que trabaja con aire caliente, flameado, a través del calor seco. Desinfectantes intensivos que nos permiten que se logre hacer una inmersión de los productos químicos. Tenemos como productos utilizados hipoclorito sódico, cloramina, etc. Y la desinfección también por flotación con productos químicos o enfrentamiento o contacto con los elementos químicos. El calor húmedo ya es un mecanismo que trabaja la autoclave. Que tenemos una autoclave vertical en nuestro laboratorio para ahí cuando se hacen los trabajos de autoclave del material que hemos trabajado en la práctica o en el experimento correspondiente, se les explicará el fundamento de su manejo y de su funcionamiento. Todas las autoclaves también pueden ser de diferentes volúmenes. Hay ollas a presión pequeñas, hay autoclaves mucho más grandes, las autoclaves inclusive que se utilizan en los laboratorios o cerca o dentro de las salas quirúrgicas para inmediatamente allí esterilizar el material médico y el material quirúrgico que se ha empleado. La autoclave ya hemos señalado que sirve para básicamente esterilizar material de vidrio en general. Todo lo que es material de vidrio se puede trabajar en estas autoclaves que son y que disponemos nosotros en nuestro laboratorio, una autoclave de última generación que lo hemos adquirido hace 2 años y está allí ya instalada y funcionando. El calor seco también se hace a través de los diferentes equipos como son horno que trabajan con aire caliente, ¿no? Que nos va a permitir la esterilización por calor seco. Los diferentes hornos que se utilizan son pues un recurso importante para la esterilización por calor seco.
que también lo tenemos en nuestro laboratorio. El flameado es otro trabajo también que se hace directamente con ustedes en la mesa de trabajo a través de los mecheros de Bunsen con gas de laboratorio empleado para el flameado y la esterilización de nuestra, por ejemplo, la asa de col, ¿no? Que se emplea mucho para hacer las identificaciones de los diferentes microorganismos. O sea, tomar la muestra, pre-esterilización de la pipeta, pre-esterilización del asa de col, o asa bacteriológica, hacer el frotis en el portaobjetos, hacer la extensión en la pipeta, en portaobjetos, colorear, ¿no? Flamear y de esa manera obtener la muestra en portaobjetos y llevar al microscopio para hacer las lecturas correspondientes referente a un determinado microorganismo. La desinfección ya puede ser localizada, puede ser intensiva, con otros productos ya químicos, dependiendo de los insumos que se mantengan en los laboratorios. Que en nuestros laboratorios disponemos de estos desinfectantes químicos. Y también con ello tenemos pues que ser explícitos cuando se utilizan estos desinfectantes químicos y explicar todas sus características que pueden presentar algunos efectos tóxicos que también pueden ser de utilidad para los diferentes procesos de desinfección y de contaminación. Los desinfectantes químicos, pues, muchos de ellos no son confiables, ya que vienen alterados, y hay que tener mucho cuidado y obtenerlos de laboratorios o de ambientes o de centros de expedición en forma especial y con seguridad, para que de esa manera no podamos hacer un uso incompleto de la sustancia y elementos que son sometidos a desinfección. Y todos estos también debe tener en cuenta cuando hay otros instrumentos punzocortantes y que deben ser pues utilizados ya como elementos finales en algún proceso de esterilización o de contaminación. Dentro de estos desinfectantes químicos que tenemos en nuestro laboratorio, repito, todos estos elementos se utilizan generalmente, especialmente cuando hacemos las pruebas para el aislamiento y la identificación del VIH, por ejemplo, de algunos otros virus, de Mycobacterium tuberculoso, de todos los, de Bacillus anthracis, todas las enterobacterias. Tenemos que poner, por ejemplo, hipoclorito de sodio, la cloramina, el etanol, alcohol isopropílico, yodo polivinasa, formaldehído, el glutaldehído, el peróxido de hidrógeno, etcétera, a los porcentajes señalados y que son pues factores químicos importantísimos para trabajo de esterilización, de desinfección, de denaturalización de los productos tóxicos y microbianos. El hipoclorito de sodio, blanqueadores, lejías que hoy ya se utilizan a raíz de la pandemia, están, como ustedes ven, de moda todos los desinfectantes químicos que se utilizan como elemento de limpieza para evitar el contacto de los microorganismos patógenos, dentro de ellas las bacterias, los hongos y fundamentalmente los virus que estamos en contacto permanente en estos tiempos. Muchos de estos también son corrosivos, no obstante, que pueden alterar sus contenidos, por ello es necesario siempre envasarlo en material de vidrio.
para que de esa manera se pueda evitar la corrosión y contaminar los productos. El alcohol etílico, el alcohol isopropílico, la iodopoliviramina, son ya elementos químicos que ya se han empleado seguramente ustedes en histología, en bioquímica, y que solamente son ingredientes o insumos que utilizan para completar o para conjugar algunas sustancias que se utilizan en los diferentes laboratorios de microbiología, parasitología, inmunología, etcétera, de bioquímica. El formaldehído, o sea, ya el formol, lo hemos visto, seguramente ya ustedes lo han explicado en anatomía, que se utiliza mucho el formol para la conservación de tejidos, de órganos, y que no obstante ya su prohibición de alguna forma de su utilización, ya se está entrando ahora a otro tipo de compuestos o de compuestos químicos para esos tipos de conservación, de preservación de tejidos y otros órganos. El peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, que también nosotros lo empleamos sobre todo para hacer pruebas de patogenicidad, de estreptococo, estafilococo, ¿no? A través de esta prueba que es la prueba de la peroxidasa, que no es sino el agua oxigenada, que tiene un procedimiento muy sencillo para determinar si el patógeno que hemos aislado es sumamente virulento o no lo es. Y de esa manera, con esta prueba rápida, que no es sino impregnar el material patológico del cultivo en portaobjetos, agregarle una gotita de agua oxigenada y ver la producción de gas, la producción de burbujas, que viene a ser la positividad de ese microorganismo, que demuestra pues la presencia de un germen, un estafilococo, un estreptococo patógeno. Y se determina que es un estafilococo peroxidasa positivo. La desinfección por frotación ya con un protoquímico, ya usted se realiza en el trabajo médico permanentemente para desinfectar, para limpiar, para curar previamente, hacer la limpieza, la desinfección permanente con sustancias químicas apropiadas, hipoclorito de sodio u otros desinfectantes, que agua oxigenada, hoy día que alcohol iodado, en fin, muchas sustancias que tenemos hoy en día para su uso. El material ya hemos señalado, la esterilización que se va a producir mediante el procedimiento y que va a lograr inactivar a todos los microorganismos presentes, virus, bacterias, esporas, etc. La esterilización por vapor, ya hemos señalado, a través de la autoclave, las ollas a presión, etcétera, y la esterilización por calor seco a través de los hornos Pasteur, a los hornos que se emplean para esterilizar y desinfectar. La desinfección intensiva, ya con mucha mayor presión, con mucha mayor fuerza, para poder destruir algunos microorganismos que son sumamente resistentes. Y ahí tenemos las diferentes sustancias que se emplean para desinfectar durante un determinado tiempo. Generalmente es entre 20 y 30 minutos y a veces hasta una hora, que tiene que utilizarse para su destrucción total de estos microorganismos. Bien, con ello, con estas concretas conceptos,
que, repito, la mayoría de estos conceptos, de estos conocimientos, lo hacemos en la parte práctica, en nuestro laboratorio, ya que ahí disponemos de los equipos que hemos señalado acá, de las sustancias químicas que hemos señalado acá, y todos esos procedimientos lo hacemos durante la práctica en la mesa con cada grupo de ustedes. Lamentablemente, por esta situación pandémica, no podemos realizarla, pero esperemos que ya a partir del próximo año regresemos a nuestra actividad presencial y podamos retomar todos estos procedimientos. Sin embargo, yo he tratado de hacerles llegar en forma de estas transparencias, las formas, los procedimientos y cómo se llevan a cabo frente a las medidas de bioseguridad. Muy importante. Muy bien. Muchas gracias y estaremos en la próxima clase ya el día viernes. Ya entra el doctor Díaz con la clase programada y continuaremos la próxima semana para poder ya terminar la próxima semana la parte de bacteriología general y entrar a la parte de la bacteriología especial, donde vamos a tocar cada uno de los gérmenes que están señalados según la redacción de nuestra guía de práctica. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Doctor. Terminamos. Juan Pablo. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor. Chicos, no se vayan, voy a tomar todos. asistencia, por favor. Me han escuchado todos. Sí, doctor. Ya. A Giovanna, pídele la clase, el resumen de ahora. Y esto, yo te estoy llamando más tardecita porque tengo una reunión con el doctor Blas para ver eso de los contratos que te he dicho y también para darte algunas indicaciones sobre los horarios, que ya te digo, te adelanto de que no se toca nada. Los horarios de micro de nuestro curso se mantiene en el horario de 12 a 3:30 de la tarde. Es generalmente en la práctica de 1 a 4, pero he hablado con el doctor de Helber Ángeles para que se haga pues un poquito antes de la 1, conforme hemos quedado contigo, con ustedes, y de esa manera 3:30 ya puedan estar libres para sus clases de patología. ¿De acuerdo? Ok, doctor. ¿Aló? Está bien, doctor. Ya, cuando yo te llamo, Juan Pablo, más tarde, me alcanzas el número telefónico del doctor Ángeles, por favor. Herbert. Ok, doctor. Ya, está bien, doctor. No hay problema. ¿Ya? Ok. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Compañero, voy a tomar asistencia rápidamente para que puedan ir a su clase práctica.